Hola chicos, ¿hay alguno Hola, escuchando? buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Hola, profe. Sí, se escucha bien. Bueno, les pido disculpas por segunda semana consecutiva. Estamos empezando media hora más tarde. La verdad que no entiendo qué es lo que pasa. Y, y esto me joroba porque es tiempo mío, porque es tiempo de ustedes. No sé qué pasó en la facultad. No sé, yo tengo que estar pidiendo a 40 manos que me conecten desde la 1:30 de la tarde. Así que bueno, perdimos media hora, pero bueno, vamos a intentar hacer lo siguiente. Primero quiero que me digan si me están escuchando bien. ¿Sí? Por las dudas voy a abrir el Sí, chat. A profe, ver. se escucha perfecto. Listo, buenísimo. Eh, si tienen la oportunidad, bueno, ustedes recuerdan que yo me comprometí con ustedes a ir armando con prolijidad mis clases, subiéndolas al campus. ¿Sí? Si ustedes tienen la posibilidad en este momento de acceder al campus, van a ver que en nuestra materia subí hace minutos, justo antes de conectarme, o antes de que nos conectaran y no lo hubiéramos logrado, subí en la unidad 8, en el último puntito, una clase que dice Doctor Vicente, puntos 2 y 3, unidad 8, principios procesales. Díganme o cuéntenme si lo están viendo eso, si lo pueden ver o si están en condiciones de verlo conmigo. Sí, profe, estaba bien desde el campus subido. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Bueno, si lo están viendo, lo que yo les voy a decir, lo que prefiero hacer en esta referencia, porque ya que perdimos media hora y no quiero hacerles perder a ustedes tampoco tiempo en eso, quiero que tengan la certeza, y que lo veamos juntos, de que preparé una clase interesante en la que reuní, insisto, los puntos 2 y 3 del programa de la unidad 8. Es decir, todo lo que tiene que ver con principios de contradicción o bilateralidad, principios de inmediación, escriturario y oralidad, publicidad, funciones y restricciones, y el principio de legalidad de formas. Eso con respecto al punto 2. Y a continuación hice un análisis interesante del principio de economía procesal desde el punto de vista doble, que no lo van a encontrar fácilmente, porque yo estuve armando un mix entre algunas cosas de Palacio y mucho de Gossaini, porque quiero hacer hincapié y me gusta la manera en la que Gossaini presenta el tema respecto al principio de economía, dividiendo economía de esfuerzos de economía de gastos, o viceversa. Primero economía de gastos y después economía de esfuerzos. Y vinculando a esas dos variantes del principio de economía procesal con el último punto con el último pedacito de este punto 3, que es el principio de máximo rendimiento, que es un desprendimiento del principio de economía procesal. Yo no sé si vamos a hacer, ya que estamos conectados, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ustedes van a poder leer en mi clase y que, les reitero, para el momento del parcial, y voy a ser yo el encargado de preguntar respecto a estas cosas, así que, insisto, no les voy a preguntar más allá de lo que yo me tomé el trabajo de preparar para ustedes. ¿Sí? Esto quiero que lo tengan claro. Si ustedes leen con prolijidad y amplían en algunos casos, yo al pie de cada uno de los puntos, como el año pasado habíamos subido artículos al campus, artículos de Peirano y artículos de Gossaini vinculados a cada uno de los principios, después de que los desarrollé en la clase escrita, lo que hice fue, en los casos en los que yo consideraba adecuado, hacerles la salvedad de decirles, por ejemplo, ampliar conceptos leyendo artículos de Gossaini sobre el principio de bilateralidad subido al campus.
Es decir, que ustedes pueden leer lo que yo les preparé y después ampliar un poco mirando los artículos que yo también subí al campus. Es decir, que viene todo medio redondito para ustedes, lo único que van a tener que hacer es algo muy sencillo, que es estudiar. Con eso se arreglarían. Pero bueno, por lo pronto la información no les va a faltar, ¿sí? Si quieren, hacemos un vuelo rapidito, natural, acerca del punto 2, con respecto a los principios de contradicción, de inmediación, el escriturario y demás, como para que ustedes tengan un pequeño panorama. Pero les reitero, no vale la pena ni que escriban. Escuchémonos, pregunten lo que consideren adecuado en función de lo que yo les voy diciendo y voy a tratar de decirles lo más rápidamente posible casi todo, como para que tengan un panorama para que después puedan sentarse a leer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me quieran decir? ¿Estamos bien? ¿Cuántos somos, che? A ver, ¿cuántos somos? Dice 21 acá. No sé si tenemos 21, yo ahí la veo a 4 a 5 de ustedes nada más. Bueno, chicas y chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar unas pinceladas acerca del principio de contradicción o bilateralidad. En realidad es más interesante llamarlo bilateralidad que contradicción, porque contradicción tiene más que ver con un aparente enfrentamiento entre dos partes, cuando en realidad este principio lo que busca es incorporar a las dos partes siempre, a las dos o más partes en un proceso, a partir del hecho de que ambas tengan acceso permanente a la información surgida de las posturas del otro, ¿correcto? Por eso, en este caso, yo elegí las definiciones y los conceptos de Palacio con respecto a este principio, que nos enseña que deriva de la cláusula constitucional que consagra la inviolabilidad de los derechos, artículo 18 de la Constitución, y que se conecta con la prohibición de que los jueces resuelvan determinadas contingencias sin que previamente se les escuche a las partes o a aquellos que en realidad pudiesen verse perjudicados o incorporados por una resolución determinada. Es decir, el juez no puede, salvo en providencias simples de mero trámite, no puede evitar la obligación que tiene de comunicar a la otra parte la posición de una de ellas. Y esto tiene que ver, yo creo que ustedes todavía no vieron, a ver, déjenme ver, no, ustedes empezaron a ver ya la unidad 9 con la doctora Pereira o con la doctora Berardo. No, estamos ¿Vieron viendo algo de la la unidad unidad 9? 7. No vieron nada. Bien, Solo la fantástico. unidad Bueno, 7. bien, en la unidad 9, actos procesales, van a ver en el punto 4 todo lo que tiene que ver con actos de transmisión y comunicación. Justamente, el principio procesal de bilateralidad sobre lo que trabaja es sobre los actos de transmisión y comunicación emanados del órgano jurisdiccional para con las partes que se tengan que ver involucradas. Entonces, esto tiene mucho que ver y es interesante porque el Código Procesal, yendo a lo normativo puramente, establece prevé muchos medios para que este principio procesal de bilateralidad se materialice. Y esto tiene que ver, insisto, con los traslados, con las vistas y con las notificaciones. Como no es la unidad 9 la que estamos viendo, sino la unidad 8, principio procesal de bilateralidad, yo solamente en la clase que les preparé les hice una enumeración ejemplificativa de aquellas notificaciones, de aquellas vistas y de aquellos traslados y de los medios de notificación que prevé el Código Procesal. Por eso van a ver en la clase que yo les hablo acá de, por ejemplo, los actos de transmisión y comunicación, los artículos 131 y 132, a partir de oficios y exhortos, los artículos 133 y 134, a partir de oficios y exhortos, los artículos 135 y 136, a partir de oficios y exhortos, los artículos 137 y 138, a partir de oficios y exhortos, los artículos 139 y 140, a partir de oficios y exhortos, los artículos 141 y 142, a partir de oficios y exhortos, los artículos 143 y 144, a partir de oficios y exhortos, los artículos 144 y 145, a partir de oficios y exhortos, los artículos 146 y 147, a partir de oficios y exhortos, los artículos 148 y 149, a partir de oficios y exhortos, los artículos 150 y 151, a partir de oficios y exhortos, los artículos 152 y 153, a partir de oficios y exhortos, los artículos 154 y 155, a partir de oficios y exhortos, los artículos 156 y 157, a partir de oficios y exhortos, los artículos 158 y 1
artículo 133 a 142, que prevé todo el mecanismo de notificaciones por cédula. El artículo 143 respecto a otros medios de notificación. El 143 dice a la notificación por correo electrónico. El 144 a notificaciones por telegrama o carta de documento. Los 145, 146 y 47 notificaciones por edictos. El 148 notificaciones por radio o televisión. Y los artículos 150 y 151 refieren a vistas y traslados. Les hago una observación chiquitita para que lo tengan presente. Los traslados son diferentes de las vistas. Ustedes van a leer el código y no van a entender demasiado por qué, se los adelanto. Los traslados, como medio de comunicar y transmitir los actos procesales, los traslados son aquellos que el juez ordena entre partes, es decir, de presentaciones de una parte a las otras. En cambio, las vistas son aquellos, valga la redundancia, traslados que el órgano jurisdiccional dispone con respecto a otros organismos que integran el Poder Judicial. Por ejemplo, el Ministerio Público. Si el juez necesita correr traslado de algo que ha resuelto o que pretende resolver y lo tiene que comunicar, por ejemplo, al Ministerio Público, al defensor oficial o a algún otro organismo que integra el Poder Judicial, ese tipo de comunicación se llama vista. En cambio, llama traslado a toda comunicación que tenga que ver con presentaciones de las partes respecto de las partes. ¿Sí? Esta es una salvedad que les hago al solo efecto de que lo tengan claro. Vuelvo sobre lo que les dije. Pueden ampliar esto que yo les estoy presentando con respecto al principio de bilateralidad o de contradicción, leyendo un artículo que yo subí sobre este tema, preparado por Alfredo Gossay. ¿Sí? Primer punto, entonces, principio de bilateralidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Genial. Tengan presente que esto tiene que ver con con comunicar, con que las partes estén permanentemente comunicadas respecto de lo que sucede dentro de un proceso, ¿sí? A través de diferentes actos de transmisión y de notificación que el código prevé. Vamos al siguiente principio, el principio de inmediación, ¿sí? ¿Qué entendemos por principio de inmediación? Es aquel que exige el contacto directo y personal del juez o del órgano jurisdiccional, si fuera un tribunal, con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial. Es decir, el juez tiene que estar permanentemente en contacto directo y personal con todo lo que pasa en el proceso, ¿sí? Esto es complicado a veces de comprender, pero tiene diversas aristas que son interesantes que yo les pueda explicar en términos normativos. Si ustedes van al artículo 34 del Código Procesal, artículo 34 del Código Procesal, que habla de los deberes del juez, hay un artículo, hay un inciso en particular, que es el 1 de ese artículo, que dice que el juez tiene que asistir personalmente a las audiencias que se realicen. Presencia inmediata del órgano jurisdiccional. Pero ese deber que el juez tiene de asistir obligatoriamente a las audiencias tiene una especie de punto y coma que lo separa dentro del mismo inciso, porque para que el juez esté en la audiencia, las partes tienen que haber solicitado su presencia con no menos de 2 días de anticipación al momento en el cual la audiencia se va a realizar. Entonces, ¿es un deber, es una obligación del juez en este caso asistir a las audiencias de las partes? ¿O es una facultad
si es que en realidad las partes se lo tienen que pedir con 2 días de anticipación. Es medio contradictorio el tema. En cambio, en las audiencias de divorcio y en las audiencias de nulidad de matrimonio, prevé el mismo artículo 34, inciso 2, el juez tiene que estar bajo apercibimiento de nulidad de la audiencia, ¿correcto? Nulidad de la audiencia, que también tenemos que pedirla. Es decir, entonces, si en el inciso 1 el principio de inmediación está licuado porque el juez tiene el deber de estar en la audiencia, pero si las partes lo pedimos con 2 días de anticipación. Y en el inciso 2, el juez tiene la obligación de estar en la audiencia de nulidad o de nulidad de matrimonio o de divorcio bajo percibimiento de que esas audiencias sean nulas. Pero si esas audiencias van a ser nulas, solo si las partes pedimos esa nulidad y las planteamos, entonces en este criterio, en este concepto, el principio de inmediación queda un poco licuado, queda un poco dando vueltas, porque no, si bien, insisto, se le impone al juez como un deber, ese deber se ve constreñido a que las partes obliguemos al juez a que lo cumpla. ¿Soy claro? Más o menos claro soy. Es decir, está claro, igual cuando lo lean lo van a comprender bien. Pero la idea es darles a ustedes esta posibilidad de que analicen que lo que para el enunciado del artículo es un deber, en la realidad y de lo que se desprende de los incisos que siguen al enunciado, más que un deber, es una facultad que el juez tiene y que se convierte en deber si las partes lo pedimos. ¿Sí? Así que, insisto, volvemos sobre el punto. Y a aquel principio dispositivo del que hablamos el lunes pasado, en el cual las partes tenemos el impulso constante del proceso y la necesidad de estar haciendo peticiones permanentemente. ¿Sí? Con respecto a esto, chicos, también tienen la posibilidad de ampliar todo el material que yo les subí hoy a la clase, leyendo un artículo también muy interesante de Gossaidi que tiene que ver con el principio de inmediación. Les hago una pincelada acerca del principio de escrituralidad, el principio escriturario o de oralidad, o de oralidad. Ustedes saben que los procesos, en líneas generales, en el marco del derecho civil y comercial, han sido mayormente escritos a lo largo de todo el tiempo de existencia del derecho procesal civil como rama autónoma. Las partes tenemos la obligación de llevar adelante determinados actos procesales sí o sí por escrito. Nosotros no podemos plantear una demanda en forma oral, no podemos. No podemos plantear una apelación, un recurso de apelación, no. La fundamentación de un recurso de apelación en forma oral. No podemos contestar una demanda de manera oral. Hay determinadas pruebas que no se pueden llevar adelante de manera oral. Con lo cual, el principio de todos los procesos civiles y comerciales es el principio de base, es escritural, es por escrito. El principio escritural es aquel por el cual el órgano jurisdiccional conoce las pretensiones y las peticiones de las partes a través de actos escritos. Algunas de esas peticiones las puede conocer de manera oral, pero en general las peticiones son escritas y las más importantes son escritas. Por eso, ambos sistemas conviven dentro tanto del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires como el de Nación y como en la mayoría de ellos. Conviven ambos sistemas, no hay normas adjetivas puramente escritas ni normas adjetivas puramente orales. Hay de ambas. Pero en función de la manera en la que está estructurado el proceso, hay una preeminencia de actos escritos con respecto a aquellos actos que se presentan de manera oral. Y con esto quiero darles una introducción
chiquitita a algo que se empezó a desarrollar hace ya 4 años en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con un programa a nivel nacional que se llamó Justicia y que se llama Justicia 2020. Este programa de Justicia 2020, que usted va a ver, va a ser poco lo que van a poder leer porque no hay mucho al respecto, por eso yo traté de marcarles un poco el camino acá. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a través de una resolución que es la 2761 de 2016, la van a ver escrita, no tomen nota si no es necesario, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el objetivo de incorporar en mucha mayor medida la oralidad en la tramitación de las causas civiles y comerciales de la provincia, para plasmar en forma concreta y efectiva, según dice la resolución, los principios procesales de impulso de oficio, de inmediación, de concentración y de oralidad, como base para lograr una reducción concreta de los plazos totales de los juicios que se desarrollan en materia civil y comercial. Es muy importante para ustedes que puedan ver que todo esto, como primera clave, es que los jueces asuman la dirección del proceso a la que están obligados por norma, artículo 34, asumir la dirección del proceso. Si ellos asumen la dirección del proceso y asumen la obligación que tienen como deber de tomar las causas en el estado en el que se encuentren para procurar concentrar actos y acelerar procesos, van a advertir que hay circunstancias frente a las cuales los jueces se van a ver obligados a convocar a las partes a audiencias orales muy importantes para, por ejemplo, descartar material probatorio, que las partes muchas veces tratamos de incluir en nuestras peticiones, ya sean las demandas o en las contestaciones de demanda, pero llegado un punto, el juez, ante la necesidad de la apertura a prueba, convoca a las partes a una audiencia oral en la que estamos presentes los abogados, está presente el juez y están presentes inclusive las partes, algo que estemos representando nosotros con poderes, en la cual, y ya hemos vivido varias de ellas, el juez se sienta con nosotros, con el expediente digital que tenemos, digital, y empezamos a pulir y a puntear determinadas pruebas frente a las cuales el juez nos propone descartarlas, o nosotros mismos proponemos descartar pruebas en la medida en la cual vemos que cuando fueron ofrecidas, como no conocíamos lo que la otra parte nos iba a contestar, hoy ya advertimos que no nos sirve. Ese es un principio fundamental, el de la oralidad, porque en este caso es muy interesante cómo los procesos se reducen, sobre todo, insisto, en la etapa de prueba, que es la más larga, generalmente en los procesos, sobre todo en los procesos orales. Después, el código prevé algunas otras audiencias y algunas otras pinceladas del principio de oralidad, que las van a ver resumidas en la clase que yo les di. Pero, insisto, todo esto me interesó darle marco a partir del proyecto de Justicia 2020 y del proyecto al cual la Suprema Corte se sumó, dándole primero en forma acotada y haciendo experiencias en algunos departamentos judiciales en particular, para después ir ampliándolo y adhiriendo a la mayoría de los departamentos judiciales para que esta oralidad pueda empezar a desparramarse en todo el manejo de los procesos civiles y comerciales de la provincia. Con esto les cierro la idea general del principio procesal de oralidad. Y les recuerdo, también hay un artículo de Gozaín interesante que yo subí respecto de la existencia de ambos tipos de procesos y cómo conviven en el marco de ambos tipos de
y cómo conviven en el marco de los procesos civiles y comerciales. Respecto del principio de publicidad, les hago una rápida reseña. El principio de publicidad se vincula estrictamente con el de oralidad y con el escritural. Pretende que los actos procesales sean presenciados o sean conocidos incluso por aquellas personas que no participan del proceso. Y en cuanto a esto, no es mucho más lo que voy a ampliarles, porque simplemente les voy a dejar dicho algo que ustedes ya a lo mejor lo conocen y lo tienen presente. En la época en la cual, que no hace mucho, hace 4 o 5 años, en la época en la cual los procesos civiles y comerciales eran solamente, se sostenían, se soportaban solamente en papel, era complicado que los profesionales que no estábamos dentro del proceso o cualquier tercero pudiera tener acceso al contenido de ese expediente del soporte papel y pudiera verlo, pudiera informarse respecto a lo que estaba pasando. Yo no sé si ustedes ya hablaron de esto con alguno de las otras docentes, si no lo hablamos ahora conmigo, o si tienen conocimiento por afuera del tema. Ustedes saben que existe la mesa de entradas virtual que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes saben de qué les estoy hablando cuando les menciono eso? La mesa de entradas virtual, la MED. ¿Nunca escucharon hablar de eso? Sí, profe, nos dijo la clase pasada lo que era. Les comenté, genial. ¿Vieron? Está buenísimo que ustedes me lo recuerden. Bueno, ustedes tienen presente entonces que la mesa de entrada virtual, Lucas, gracias, es un sistema por el cual, con la creación de un usuario y la creación de una clave, sin ningún tipo de otro contralor, cualquier ser humano en la Tierra puede entrar a ver los procesos digitales, electrónicos, que tramitan en todos los departamentos judiciales dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. En todos, ¿correcto? Cuando digo en todos, es en todos, salvo en aquellos procesos que tienen que ver con materia penal y con aquellos procesos que tienen que ver con materia de familia. ¿Sí? Pero lo que es puramente civil y social, cualquiera de nosotros puede acceder a la mesa de entrada virtual, clave, usuario, contraseña, elegir el departamento judicial en el que queremos investigar algo, y si después tenemos imaginación y un poco de paciencia, empezamos a buscar apellido, denominación social, lo que fuera, dentro de algunos de los juzgados civiles y comerciales o tribunales del trabajo que integren el departamento judicial, y con un poco de paciencia, si no tenemos una información precisa, vamos a poder encontrar si tal persona promovió un proceso por determinada causa, si tal otra lo promovió por tal otra, si se contestó, e inclusive, en algunos casos, vamos a poder leer todo, absolutamente todo el proceso, porque hoy ya nosotros tenemos la obligación de subir nuestras demandas de entrada. Desde el primer momento estamos obligados a subir nuestras demandas al sistema de la Corte. Es decir, sin esperar a que se tenga que correr traslado de esa demanda a la contraparte. Salvo que nosotros, por alguna razón fundada, le podamos pedir al juez interviniente que no haga público ese escrito por alguna razón en particular. Esto se vincula con el principio de publicidad del que estamos tratando. ¿Por qué nosotros querríamos que algún escrito determinado no se suba, no sea colocado como público en un expediente digital? Porque, por ejemplo, nosotros querríamos estar trabando una medida cautelar determinada. Si nosotros sabemos que del otro lado tenemos a un tipo que es medio bicho, o conocemos que puede estar asesorado por determinado abogado con el que no tenemos demasiada confianza, o aunque la tengamos, nosotros podemos estar pidiendo una medida cautelar determinada, un embargo de bien, un embargo de haberes, podemos estar pidiendo una medida cautelar innovativa, podemos estar pidiendo un secuestro. Y si esa medida cautelar se hace pública y del otro lado tenemos a alguien medio bicho que está en condiciones de espiarla y
frustrar el derecho que nos fue concedido a través de esa cautelar, estamos haciendo las cosas mal. Entonces necesitamos fundar al juez la posibilidad de que ese acto procesal en particular, por ejemplo, la orden de una medida cautelar, no sea hecha pública hasta tanto podamos concretarla. Pero de lo contrario, todos los actos procesales de un proceso digital podemos observarlos de punta a punta dentro de la mesa de entrada virtual a partir de la lectura de los expedientes digitales. Es a partir del nacimiento de la MEB, el principio de publicidad, el principio procesal de publicidad, creo yo, alcanzó su máxima expresión. Porque antes, les reitero, nosotros necesitábamos ir a la mesa de entrada física de un juzgado, pedir el expediente, ver si el expediente estaba en letra o no, o estaba a despacho, con lo cual no lo podíamos ver, no podíamos, los expedientes se robaban, desaparecían, hay funcionarios judiciales que han sido procesados y han sido despedidos del Poder Judicial hasta por arrancar fojas de los expedientes, de papel. Gracias a Dios, todo eso va tendiendo a desaparecer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Cuál sería la página? Claro. Perdón, Vicente. No les escuché. Quería saber cuál es la página para si uno quisiera entrar a esa mesa de entrada. La de la Corte que les dije, sí. Se llama Mesa de Entradas Virtual. Mesa de Entradas Virtual. Las siglas son MEV. Depende de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Es decir, ustedes entran al sitio de la Corte y dentro del sitio de la Corte van a poder ingresar a la Mesa de Entradas Virtual. Para eso van a tener que crear un usuario y una contraseña. Y punto. Nada más. Con eso ya acceden a poder mirar todos los procesos digitales habidos y por haber en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Y hay un sistema similar para la justicia nacional, para la justicia federal, pero que es un poquito más complicado porque requiere el quit y una contraseña, y eso también se va manejando y va variando con más asiduidad que el de la provincia. En cambio, el de la provincia es bastante más sencillo. Usuario, contraseña, y van a poder acceder a todo lo que a ustedes se les ocurra, salvo, les reitero, las causas penales y las causas de derecho de temas de familia, porque para esas causas sí es necesario obtener una autorización expresa del órgano jurisdiccional a cargo, es decir, de los juzgados correccionales o de los juzgados criminales o de los tribunales criminales o de los juzgados individuales de familia, para que por cuestiones que son naturalmente más sensibles que las civiles y comerciales, no cualquiera pueda acceder a ese tipo de procesos. ¿Sí? Acá veo que alguno de ustedes cargó, perfecto, mev.ssba.gov.ar. Perfecto, genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No se están durmiendo? No, profe, vamos bien. Bueno. Genial. Vamos al último punto, al último subpuntito del punto 2, el principio de legalidad de formas. ¿Sí? El principio de legalidad de formas consiste básicamente en excluir la posibilidad de que las partes convengan libremente los requisitos de forma, de tiempo y de lugar dentro de los cuales van a desarrollarse los actos procesales, porque todos los actos procesales tienen una determinada forma que la ley les establece. Ahora, hay excepciones, es decir, la regla es la legalidad de las formas. Nosotros no podemos pactar cómo vamos a llevar adelante un proceso con la contraparte, no podemos. Pero hay 3 o 4 excepciones interesantes, que se las enumero. La primera excepción al principio de legalidad de formas está presentada por el artículo 155 del Código Procesal Civil y Comercial, que nos indica, nos enseña que los plazos procesales son perentorios, es decir, que cuando terminan, terminan, pero nos permite a las partes acordar alguna suspensión
para darnos un tiempo más extenso que nos permita contestar o que nos permita argumentar determinadas cuestiones. Es decir, en materia de plazos procesales, la regla es que son perentorios y son improrrogables, salvo que las partes convengamos una extensión determinada. ¿Está? Primera excepción al principio Profe, de ¿y la esa legalidad de forma. extensión tiene algún límite o es lo que las partes dispongan? Sí. No, tiene un límite razonable. Es decir, si vos, a ver, si las, por ejemplo, las partes pueden ponerse de acuerdo para suspender un proceso. Suspender por 90 días un proceso. Porque están intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces le comunican al juez que van a suspender el proceso, que le piden al juez la suspensión de los plazos procesales por 90 días, que pueden ser corridos o hábiles, de acuerdo a cómo lo mantengan. Hasta ahí estamos bien. Hay un límite a la posibilidad de extender, en este caso, los plazos procesales, que no está dado por la ley, sino que está dado por uno de los principios que vamos a ver, uno de los últimos principios que nos queda por tratar, que vamos a ver la clase que viene, que es el del principio del abuso procesal. Es decir, nosotros no podemos utilizar el proceso para abusar del derecho de la contraparte o del derecho de terceros. Y les doy un ejemplo concreto. Nosotros con la contraparte nos llevamos bárbaro y pactamos una suspensión de plazos, como te decía recién, por 90 días. Cuando llega el día 90, nos presentamos de vuelta y pactamos otra prórroga por 90 días. ¿Sí? A los 180 días nos presentamos de vuelta y pactamos otra prórroga de 90 días. Y así lo vamos haciendo durante un año, por decirte algo. Es evidente que en algo estamos las dos partes. Es evidente que algo estamos o logrando o escondiendo. ¿Sí? Al juez mucha bolilla no le va a dar a eso, porque en definitiva no le importa. Mientras no advierta algún tipo de abuso procesal. ¿Cómo se puede advertir ese abuso procesal? Les doy un ejemplo concreto. Supongamos nosotros que a este proceso se llegó después de una mediación previa obligatoria. Ustedes ya saben de qué se trata. Esa obligación previa obligatoria fracasó y producto de ese fracaso se inició el proceso. ¿Sí? La mediadora o mediador que intervino en la mediación previa obligatoria, naturalmente, no cobró un mango. No cobró. Porque no se logró que la mediación fuera efectiva. Con lo cual, las partes, dentro del plazo que la ley establece, iniciaron el proceso. La parte actora, la requirente, inició el proceso. La contraparte contestó y por alguna razón que la mediadora desconoce, las partes empezaron a pedir suspensiones. Suspensión, suspensión, suspensión. En un punto determinado, hay una perjudicada o perjudicado por esas suspensiones, que es la mediadora. Porque la mediadora necesita que el proceso avance para que al cabo del proceso se dicte una sentencia que haga lugar a la demanda o la rechace, eventualmente, y se determine cuál es la estimación de sus honorarios profesionales y cobre. La mediadora no cobró. Y las partes, es probable que estén jugando por debajo de la mesa, manejando estrategias, manejando circunstancias que un tercero llamado mediador, en este caso, no conoce, y a la que evidentemente están puenteando. Es decir, están buscando acordar algo acerca de lo que la mediadora o mediador no se va a enterar nunca. Y después lo van a arreglar con 3 pesos con 25. Bueno, eso se llama abuso procesal. Eso se llama abuso procesal. Y eso, el mediador o quien fuera, yo les cité el ejemplo del mediador porque me ha pasado, no como mediador porque yo no lo soy, pero ha pasado en nuestro estudio, hemos advertido que la excepción al principio de legalidad de formas, a partir de la posibilidad que las
partes tiende a suspender plazos, tiene un límite, respondiendo a tu pregunta. ¿Cuál es ese límite? No generar un abuso procesal de un instituto que no está previsto para esto. ¿Fui claro? ¿Sí? Con el ¿En qué le ejemplo, beneficia? me gustó el ejemplo porque el ejemplo concreta. ¿Cómo, Lucas? ¿Y qué le beneficia a las partes que la mediadora no cobre? Que se dilate el proceso. No, porque en este caso no hay una dilación que esté perjudicando a las partes. En el ejemplo que yo te cité, las partes están dilatando, están pidiendo suspensiones porque están evidentemente están logrando algún tipo de acuerdo. Y ese tipo de acuerdo puede llevarles un buen tiempo, un acuerdo extraprocesal, para después traerlo en términos procesales, volcarlo en un acuerdo y pedirle al juez que homologue ese acuerdo. ¿Me entendés? Si las ahora partes se ponen de están acuerdo, poniendo de acuerdo cuando en la mediación no se pusieron de acuerdo. Y se están poniendo, a ver, si las partes están pidiendo suspensiones de plazos, digamos, conjuntamente, es porque están intentando buscar un acuerdo. A lo mejor lo alcanzan, a lo mejor no lo alcanzan. Si no lo alcanzan, vencido el plazo, vencida la suspensión de los plazos, los términos se reanudan y el proceso tiene que seguir adelante, impulsado por el que corresponde impulsarlo. ¿Me seguís? Generalmente, cuando las partes piden una suspensión de plazos, ambas es porque a algo están tratando de llegar, ¿sí? Para después mostrarle al juez un pedazo de la realidad, un pedazo de la realidad. La parte que acordaron. Lo demás, cómo se logró ese acuerdo por debajo de la mesa, solamente los abogados lo podemos saber, en la medida de las negociaciones que hayamos llevado adelante. Por eso, la suspensión generalmente procura darle un marco de acuerdo a lo que las partes están logrando. Si no, yo no te voy a dar a vos la facultad de suspender plazos, porque los plazos son perentorios por regla. ¿Me entendés, Lucas? ¿Me entendés? No te escucho convencido, pregúntame. Sí, no, lo de los 90 días que buscan un acuerdo, eso lo entendí. Bueno, pero ¿entendés por qué? Volviendo a la pregunta de una de las chicas. Sí, que no pueden... ¿Entendés por qué esa excepción al principio de aprovecharse. legalidad de formas? Claro, exactamente. Bueno, por eso, a ver, siempre el límite va a estar en no abusar del proceso. El proceso es una herramienta, pero no podemos abusar de esa herramienta. El martillo es una herramienta. Si yo la uso como martillo, le estoy dando el uso para el cual nació. Ahora, si yo lo uso como un arma para matar a un tipo de martillazo, no le estoy dando al martillo la utilización para la cual fue creado. Y con el proceso pasa algo parecido. Si yo utilizo el proceso para embromar a los demás, el juez no lo puede permitir. O el tercero que lo advierte no lo puede permitir. En cambio, si yo uso el proceso para, aunque se extienda un poco, procurar un acuerdo que me evite tener que llegar al final de ese proceso, el proceso sirve. ¿Sí, Lucas? Todo es principio, chicos. Más bien sería un principio, ¿no? Y no un límite a una excepción de este principio de legalidad de forma. ¿Cuál sería un principio? Y el de no abusar, el de la buena fe procesal. Es que es un principio, Ah, bueno. Por eso te decía, mirá, punto 4 de la semana que viene. Principio de colaboración, principio de moralidad. En el principio de colaboración y en el principio de moralidad está contenido el principio de no generar abuso procesal. Por eso lo vamos a ver la semana que viene. Por eso se los adelanté para que ustedes ya lo tengan incorporado, porque tiene que ver con la pregunta que me hizo tu compañera y con lo que me estás diciendo vos. El principio de abuso, de evitar el abuso procesal, ¿sí? Tiene que ver con el principio de colaboración, con el principio de moralidad y fundamentalmente tiene que ver con el principio de buena fe procesal, que también lo vamos a ver la semana que viene. En el último escalón de que nos queda de esta unidad. Principio de buena fe procesal. ¿Sí? ¿Está, Lucas? Bien. ¿Estamos, chicos? ¿Chicos, me escuchan? ¿Están ahí? Yo le quería hacer una consulta Sí, también. profe.
Bien, genial. Bueno, les cierro. Decime. En el principio dispositivo, la excepción es que el juez también puede impulsar el proceso. Por el principio dispositivo, ¿quién puede impulsar el proceso? No te Las escuché. partes, como regla, Claro. pero como excepción el juez. No, sí. El juez es el director del proceso. El juez, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? El principio dispositivo dice que las partes tienen que impulsar el proceso, pero hay determinados actos procesales que el juez, en su condición de director del proceso, puede llevar adelante en cualquier etapa del proceso. Sobre todo en la etapa probatoria. Por eso les hablé de las medidas para mejor proveer. ¿Se acuerdan de las medidas para mejor proveer? Que son disposiciones que el juez puede tomar en determinado momento cuando, atravesando la etapa probatoria o antes del llamado de autos para sentencia, el juez dice, a ver, esta cuestión no me queda clara a partir de las pruebas que las partes aportaron. Entonces, como medida para mejor proveer en su condición de director del proceso, puede pedir tal o cual acto aclaratorio o tal o cual, disponer tal o cual medida anexa a las pruebas que ya están en el proceso para traer luz a algún punto sobre el cual él va a tener que trabajar el día que se siente a analizar todo lo que hay dentro del proceso para poder dictar la sentencia. ¿Correcto? ¿Fui claro? ¿Me entendiste? Sí, sí. Sí. Lucas, ¿estás seguro de que me entendiste? Porque te escucho con la voz dubitativa. Quiero que Sí, no, me estoy preguntes medio lo que tomado de la necesites. voz, pero sí. Bueno. Perfecto. Está bien, es lunes, flaco, es lunes. Estuviste el fin de semana dando vueltas, me parece muy bien. Che, chicos, bueno, vamos a avanzar entonces con otras excepciones al principio de legalidad de formas. La primera, la que les dije con respecto al tema de los plazos, la perentoriedad de los plazos y la posibilidad de acordar prórrogas de los plazos. Una segunda excepción es aquella que, ustedes se acuerdan cuando vieron con la doctora Pereira las reglas de la competencia territorial, que la competencia es improrrogable, salvo en materia territorial cuando las partes pueden interponer una demanda ante un juez incompetente en materia territorial. Pero ¿qué pasa? Si yo interpongo una demanda ante un juez incompetente en materia territorial y el demandado, cuando me contesta la demanda, no interpone una excepción de incompetencia, una defensa para decir, señor juez, esta demanda fue interpuesta ante usted y usted no es el juez competente en materia territorial para esto, si no lo dice al contestar la demanda, pierde la oportunidad para hacerlo y pierde la oportunidad que le dio el artículo 2 cuando le dijo, la competencia es improrrogable, salvo en materia territorial cuando las partes la acuerden. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esta es una excepción también al principio de legalidad de formas. La competencia es improrrogable, salvo que las partes lo acuerden. Ahora, si las partes acuerdan lo contrario, o mejor dicho, si las partes no acuerdan nada y una de las partes le interpone la demanda frente a un juez que no es el competente territorialmente y la otra parte no dice nada cuando contesta, la competencia queda fijada ante el juez frente al que se planteó la pretensión. ¿Está claro? Esa es la segunda excepción al principio de legalidad de formas. Hay una tercera excepción al principio de legalidad de formas, que son aquellos procesos que tramitan ante los árbitros y ante los amigables componedores. En esos casos hay formas libres, es decir, las presentaciones se pueden hacer sin estar sujetas a las normas estrictas del Código Procesal. Hay un par de ejemplos más que son interesantes y que yo se los
volqué en la clase de hoy con respecto a la excepción al principio de legalidad de formas. Uno de ellos es el convenio que se puede hacer entre las partes con respecto a las costas. Las costas ustedes saben que son, en general, los honorarios que se deben abonar a los profesionales que ejercemos el derecho en los casos en los cuales hay una condena para eso en la sentencia. Es decir, una parte pierde y hay un artículo que es el 68 del Código Procesal que establece un principio general por el cual dice que quien pierde el proceso tiene que hacerse cargo de las costas, ¿correcto? Ahora, puede haber una excepción a esa forma legal de que las costas tengan que ser pagadas por quien pierde, si las partes acuerdan que las costas se establezcan en lo que se llama por su orden o en el orden causado. Es decir, que cada parte le pague al abogado que lo patrocinó o al abogado que lo apoderó sin necesidad de advertir si se ganó o si se perdió el proceso. ¿Sí? Eso es una excepción al principio de legalidad de formas del artículo 68, que dice, pierde, paga. Bueno, el pierde, paga puede ser objeto de una excepción. Si las partes convienen que en lugar de pierde, paga, cada uno le paga las costas al letrado con el que trabajó. ¿Está? Y una última excepción al principio de legalidad de formas es aquella que tiene que ver con el recurso, con la posibilidad de entablar un recurso contra una decisión que no nos convenga que se haya dictado dentro del proceso. Se puede renunciar anticipadamente entre las partes a que la resolución judicial que se dicte pueda ser recurrida. Ese es un principio también establecido y que es admitido si las partes así lo convinieron y se lo expresan al juez y se lo plantean al juez. Es decir, el recurso es un derecho. ¿Es un derecho renunciable? ¿Es un derecho renunciable que yo pueda recurrir a una resolución judicial que no me favorece? Y sí, es un derecho renunciable. Yo no estoy obligado, como parte, a recurrir una resolución que no me gusta. Tengo el derecho a hacerlo, pero yo puedo renunciar a ese derecho. El que no puede renunciar a recurrir una sentencia judicial que no le guste a su cliente es el apoderado, el abogado apoderado. El abogado apoderado tiene la obligación siempre de recurrir las resoluciones, salvo que su cliente le haga saber por escrito que ha renunciado al derecho a apelar o a recurrir. O sea, no importa el recurso al que estemos hablando. Pero el derecho al recurso, como derecho, es renunciable. No es un derecho de orden público, digamos, que no se pueda renunciar. Es un derecho renunciable. Con lo cual, esta es la última excepción que yo encontré al principio de legalidad de formas. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Fui claro? Igual, insisto, todo esto se los escribí, así que lo van a poder leer tranquilos después sin tener que verme la cara, ¿sí? O cuando llegue el momento. Con esto que les conté, agotamos el punto 2 del programa con respecto a todos los principios que vimos. En el punto 3 está absolutamente abarcado por el principio de economía procesal. Yo no les voy a decir más que esto, no voy a extenderme ahora para que ustedes lo puedan leer tranquilos, pero el principio de economía procesal es, para mí, junto con el dispositivo, el más importante de todos los principios procesales que con el cual van a encontrarse permanentemente a lo largo del trabajo como abogados que vayan a hacer en el futuro, sea litigando, sea escribiendo o sea juzgando, ¿sí? Depende del lado que vayan a estar en el futuro o asesorando.
El principio de economía procesal, tiene dos grandes marcos. Economía procesal de gastos y economía procesal de esfuerzos. Es decir, que el proceso sea lo más barato posible y que el proceso sea lo más rápido posible. Economía de gastos, economía de esfuerzos. Esta distinción entre economía de gastos y economía de esfuerzos la desarrolla muy bien Gossaí. Muy bien la desarrolla. A mí me gusta mucho porque es el único que realmente se tomó el trabajo de hacer esta diferencia, marcándola bien y definiéndola con claridad, e inclusive en algunos puntos vinculándola con algunos otros principios procesales. Dentro del principio de economía de gastos, van a ver en la clase que yo les escribí y les desarrollé que vamos a hablar de la obligatoriedad que tenemos los justiciables para poder tener acceso al servicio de justicia, tenemos la obligación de pagar un tributo que se llama tasa de justicia. Tasa de justicia. Salvo en aquellos casos en los cuales podemos quedar exentos del pago de tasa de justicia, por ejemplo, en materia de derechos del consumidor o en materia de derecho del trabajo, por ejemplo, los obreros que promueven demandas laborales no tienen la obligación de pagar tasa de justicia ni sobretasa de justicia. Tampoco están obligados a hacerlo a aquellas personas que puedan demostrarle al juez que no tienen medios suficientes para poder afrontar ese pago de las tasas de justicia y sobretasa de justicia a través de un instituto procesal que se llama beneficio de litigar sin gastos. ¿Sí? Pero la regla es que todos los justiciables tenemos que pagar un impuesto, no, porque no es un impuesto, es una tasa, también discutida su calidad de tasa o de impuesto, pero llamémosla la tasa, prevista por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, todo esto hay una maroma interesantísima que la van a poder leer en clase, pero que no se las quiero ahora, no las quiero abrumar porque ya estamos a 5 minutos de terminar. Eso en cuanto a la economía de gastos. Y en cuanto a la economía de esfuerzos, que tiene que ver con el principio, insisto, de economía procesal de esfuerzos, todos los subprincipios que están enumerados en el programa, el subprincipio de concentración, celeridad, eventualidad, saneamiento, los 4, son submanifestaciones de una regla de oro, que es que el proceso tiene que ser lo más rápido posible, desarrollarse dentro de plazos razonables y evitar que se llene de actos procesales que no sumen, sino que entorpezcan o resten. No me voy a poner a trabajar porque si los trabajé muy bien, insisto, lo van a poder ver. Y el principio final de máximo rendimiento es también, el programa no lo enumera así, es un subprincipio derivado del de economía de esfuerzos que tiene que ver con darle al material procesal que tenemos dentro del expediente el mayor rendimiento posible para llegar a esclarecer la verdad, o por lo menos para poder llegar a una sentencia que contemple dentro de sí la mayor cantidad de certezas posibles, aprovechando todo el material probatorio, generalmente, que nosotros hemos podido incorporar a un proceso. Con esto les cierro la idea de lo importante que es el principio de economía procesal en sus dos variantes, gastos y esfuerzos. Así que para la clase que viene vamos a terminar con los puntos 3 y 4, con los puntos 4 y 5, que son principios más cortos y menos son interesantes, sobre todo el de congruencia, porque tiene mucho que ver con lo que el juez tiene que manejar como información dentro de un proceso para poder llegar al dictado de una sentencia que solamente contenga lo que las partes han pedido y no más. Pero bueno, no los voy a embarullar ahora con ese tema. Lo que sí
quiero es que se puedan tomar tranquilos el trabajo de leer lo que les escribí para ustedes hoy, que creo que está bastante completo y bien, y llegado el momento, ampliar lo que puedan, lo que necesiten, con los artículos de Gossaini y de Peirano, sobre todo los de Gossaini, que subí en el cuatrimestre pasado a la unidad 8 que ahora estamos desarrollando. ¿Ok, chicos? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Cri, cri. ¿Ninguna? Yo ¿Nada? tengo una pregunta. Dale, Lucas. El Palacio habla del Código Procesal de la Nación, ¿sí? Porque yo estudiaba con Arasi y, bueno, algunas cosas que no encontraba. Fui a Palacio y dice mucho el Código Procesal de la Nación. ¿Cómo lo manejamos eso? Porque, digamos, yo me fijaba lo de la fundabilidad de la Contesto, demanda. no sigas. Sí. Te contesto. Como yo también estudié, me tomé el trabajo en la clase que les escribí de buscar con precisión cada uno de los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires que nosotros vivimos y el que estamos estudiando. Así que no leas Palacio, lee Vicente, que es más fácil. ¿Te parece bien? Bueno. Y otra consulta. Esto de la mesa... te maté, Lucas. No, en serio. Sí, te escucho. No, pero estos artículos que menciona Palacio, ¿están o no en el Código Procesal de la Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires? Sí. Los artículos lo que menciona Palacio está referido al Código Procesal Civil de la Nación. El Código Procesal Civil de la Nación es bastante similar al nuestro, sobre todo en los primeros 200 y pico artículos. Ya después empieza a tener delay, digamos, porque se dispara, porque ha habido algunas incorporaciones que no están reflejadas en el nuestro. Y viceversa. Hay cosas que tiene el nuestro que no tiene el de Nación. Entonces, en todos los ejemplos de todos los principios procesales sobre los que yo trabajé, me tomé el trabajo de citarles puntualmente todos y cada uno de los artículos que corresponden, que están en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Es decir, no leas cuando leas Palacio o leas lo que leas y quieras buscar artículos, anda a mi clase. ¿Sí, Pero le cuando pongo un refieren ejemplo. a artículos del Código Procesal Civil de la Nación, anda a mi clase. Dale. Rechazo ilímine, perdón. Artículo 337 del Código Procesal de la Nación. Sí. ¿Está en el Código Procesal de la provincia? Sí, señor. Ahora que no me acuerdo del artículo. Un cachito. Espera, voy a ver. Claro, profe, la inquietud que está teniendo Lucas, que varios tenemos, ¿Sí? es que para las demás unidades, muchos estudiamos de Palacio y nos encontramos con que habla sobre todo con respecto al Código Procesal de la Nación y no de Buenos Aires. Entonces como que estamos trabados ahí que no sabemos a qué fuente recurrir y capaz que esa es la inquietud. Por eso, chicos, vuelvo al principio. En muchos casos, el delay que hay entre el Código Procesal de Nación y el de provincia es de 2 o 3 artículos. Es decir, probablemente, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo concreto. Por ejemplo. El 155 del que hablábamos recién, el de los plazos perentorios y la posibilidad de suspender plazos, ese artículo es idéntico en Nación y en provincia. Ese artículo es idéntico en Nación y provincia. Coma. Pero, por ejemplo, en un cachito, por ejemplo, denme un segundo. Voy a bajar rápidamente. Déjenme ver, para que ustedes vean que el delay no es mayor que ese cuando yo no les haya hecho el planteo concreto en mi clase, o en la clase que estemos viendo. A ver, déjenme recordar algo.
Por ejemplo, acá está. El 344. 344. Excepciones previstas. Forma de deducir las plazos y efectos. Las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se opondrán únicamente como criterio de especial pronunciamiento en un solo escrito. Ese ejemplo yo se los di como ejemplo del principio de economía procesal de esfuerzos. Es decir, las excepciones se tienen que oponer todas juntas y en un solo escrito. En nuestro Código Procesal es el artículo 344. En el Código Procesal de Nación, citado por Palacio y los demás, es el artículo 346. Con ese ejemplo, les digo, chicos, el delay entre un código y otro no va más allá de 2 o 3 artículos. En general, puede haber alguna excepción. Por ejemplo, vos me preguntabas lo del rechazo indímene de la demanda. Sí. El 336. En nuestro caso es el... Bien, bueno, en nuestro caso el rechazo indímene es el 336. Yo no me acuerdo en Nación, pero es probable que en Nación sea el 338. Si ustedes tienen un código de Nación... 337 de Nación. La mano, 336 fíjese, entonces. a ver si yo lo tengo acá. En Perfecto. provincia es 336. Sí, y en sí. Nación... A ver si lo tengo acá. Parece 337. Bueno, esto era un poco Bueno, lo que ahí yo tenés, le uno. preguntaba la ¿Viste? semana Bueno. pasada. Que los jueces pueden rechazar. Si no te lo supe contestar es porque no te escuché. Evidentemente se nos cortó el se nos cortó el teléfono. Palacio da un ejemplo que, por ejemplo, la Pero bueno, parte es actora... eso, chicos. Cuando ustedes lean, se van a tener que tomar ese... Dale, te escucho. Sí, que por ejemplo la parte actora pide el desalojo de un inquilino porque ya el contrato se venció, Sí. ya terminó. Entonces lo que el juez Sí. le pide es el contrato. Entonces puede pedirle a la parte o que traiga el contrato o puede rechazar la demanda. Esa era la pregunta. A ver. Pará. ¿En qué caso? A ver, planteame el ejemplo de vuelta porque no te lo entendí. A ver, La parte el actora 336. Sí, es el dueño del lugar, sí, te escucho. dueño de la cosa, Sí. que le alquila la cosa. Entonces Mm. ya termina el contrato y quiere que el inquilino se vaya, ¿sí? Entonces le pide al juez que, entiendo yo, un juicio de desalojo, ¿no? Entonces, para fundar su demanda necesita mostrar el contrato. Creo que es Sí. el caso que pone Palacio, o algo así, era de un alquiler. Y si no lo muestra, el Sí. juez puede rechazar la Corta, demanda. Sí. Puede rechazar la demanda in limine. Porque Bueno, esa era la pregunta. los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. En este caso, flaco, estás promoviendo una demanda de desalojo y no me estás trayendo el contrato. Es decir, primero te voy a intimar a que me traigas el contrato. No te la va a rechazar in limine. Te va a intimar a que acompañes el contrato. Si no lo acompañas al contrato dentro del plazo que el juez te fija, por supuesto que te va a rechazar la demanda in limine porque no hay sustento fáctico para que el proceso arranque. ¿Sí? Pero primero, antes de rechazarte la demanda in limine, porque a vos te podés haber olvidado por alguna razón normal de haber acompañado digitalmente, porque se te cayó el archivo, por lo que fuera, digitalmente la copia en PDF del contrato de locación. Entonces el juez te va a intimar, es decir, previamente acompáñame el contrato. Si no lo traes al contrato dentro del plazo que el juez te fije, y sí, bueno, no hay proceso posible. Pero creo que ni siquiera va a haber un rechazo in limine. En ese caso, directamente no vas a poder avanzar con el proceso nunca, porque no vas a tener el sustrato fáctico imprescindible para ese tipo de proceso. Porque vos no estás demandando la ejecución de un cheque, estás demandando un desalojo de un inmueble. ¿Sí? ¿Ok? O sea que le da un tiempo para corregir la demanda. Sí, siempre se da un tiempo. El rechazo in limine está previsto para otro tipo de circunstancias, para
para manifestaciones groseramente improcedentes. Groseramente improcedentes. Es decir, insisto, si vos, no sé qué ejemplo darte en este caso, pero por ejemplo, escribís en términos absolutamente inadecuados, estás planteando una demanda, no, este sería el ejemplo, estás planteando una demanda ante un juez manifiestamente incompetente, es decir, estás pidiendo la excarcelación de un procesado a un juez civil y comercial, por ejemplo, ¿entendés? Está diciendo, este tipo es un tarado, me está que vuelva a primer año de derecho. ¿Te das cuenta? Para casos así muy groseros es el rechazo in limine de la demanda, ¿correcto? Porque no hay posibilidad de que el juez investigue absolutamente nada. El tipo que promovió esa demanda le erró absolutamente en todo. Entonces el juez no tiene otra salida más que rechazar in limine, siempre expresando, como dice el código, el defecto que contenga. Si no resultara claramente de esa que son su competencia, mandará al actor a que exprese lo que corresponda. Pero si no resultare claramente de ella que sea de su competencia, le va a pedir alguna aclaración. De lo contrario, se va. Chicos, son las 3:10 de la tarde. Gracias por el tiempo. Lean lo que les escribí, les va a venir bien. Y la semana que viene terminamos con principios procesales. ¿Sí? Gracias, ¿Ok? profe. Bárbaro, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos la semana que viene. Chao.